Ahora vamos a hablar de la parte que tiene que ver con bioquímica de su examen de admisión y si les preguntan a detalle, así que sí hay que saber bastante bioquímica. Regálame el borrador, por favor. Ok, entonces, vamos a hablar o vamos a tener preguntas de glucólisis, a ver qué tanto saben acerca de la glucólisis, ¿no? Les recuerdo, tenemos cursos gratis de premedicina, se pueden inscribir en nuestro link de bio, ¿no? En el bio de TikTok. Y por ahí, vamos a tener una clase el día domingo a las 2 de la tarde hora México, ¿no? Por si se quieren registrar, hay un botón en el link de TikTok para que se registren. Vamos a dar clases como tal, ya no preguntas en el simulador, sino una clase ya más larga por Zoom, para que puedan abrir sus micrófonos y participar y comentar, ¿no? Como un simulador grande, pero ya van a poder entrar por Zoom y poder participar y abrir el micrófono. Si quieren entrar a esa clase que les estoy comentando, donde ya van a poder preguntarnos directamente, ya no nada más por TikTok, porfa, entren al link de lo que vendría siendo TikTok, hay un botón que se llama, ¿cómo? Ok, hay un simulador, quiero simulador de premedicina, ¿no? Mega simulador de premedicina, y ahí va a poder registrarse para esa clase donde vamos a estar por Zoom para que pregunten directamente, ¿no? Entonces, entren por ahí, porfa, para que lo puedan checar. Y ya saben, esta clase y todas las clases se suben a nuestro Instagram. Vayan a Instagram. Ah, por cierto, esta clase en específico, estoy viendo este tema porque una de sus compañeras me preguntó por Instagram un tema que tenía problemas para un examen. Si quieren que los ayudemos con alguna pregunta específica o con alguna materia en específico, mándennos mensajes a Instagram, por eso váyanse a Instagram y los podemos ayudar, ¿eh? Nos dicen, tengo problemas con bioquímica, tengo problemas con fisiología, me van a hacer examen de neuro y no sé nada. Mándenlos y hacemos un live directamente para ustedes. Entonces, saludos a nuestra alumna de Guatemala que nos pidió esta clase de bioquímica. Ok, alumna, no me acuerdo. Siguiente, primera pregunta. Simulador de premedicina. Durante la glucólisis anaerobia, los NAD reducidos son oxidados por este proceso, ¿no? Durante la glucólisis anaerobia, los NAD reducidos son oxidados por este proceso. Fermentación de piruvato a lactato, donación de electrones a la cadena de electrones o durante la conversión de piruvato a acetilcoenzima A. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Nos dice, glucólisis anaerobia, los NAD son reducidos son oxidados por este proceso. Unos dicen que la C, ¿qué otra? Unos dicen que la B, ok, ¿qué otra? Y eso me da a entender que no van también en bioquímica porque no es ni la B ni la C. La respuesta correcta es la A, ¿no? La fermentación de piruvato a lactato, ¿no? ¿A qué hace referencia este proceso? Vamos a ver ahí. Aquí estamos viendo en la imagen, si se alcanza a ver, espero que sí. Dos procesos, la glucólisis aerobia y la glucólisis anaerobia. La glucólisis que se da en presencia de oxígeno y la glucólisis que se da en ausencia de oxígeno. Durante el proceso de la glucólisis se va a formar una molécula que se conoce como NAD, es decir, de glucosa a piruvato. Perdón, Larry, pero me estorbas. Entonces, de glucosa a piruvato se va a formar una molécula que se conoce como NAD, que es la forma reducida o con electrones, ¿no? Esta molécula de NAD tiene que perder sus hidrógenos o sus electrones para poder volverse a utilizar. ¿Y cómo logramos durante la glucólisis quitarle este hidrógeno de más al NAD reducido? Es decir, pasarlo de su forma reducida a su forma oxidada, que es sin el hidrógeno, para fin práctico. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo le quito el hidrógeno o reduzco el NAD a NAD sin hidrógeno? Y es mediante la conversión del piruvato a una molécula llamada lactato. ¿Sí? Cuando yo convierto piruvato a lactato, durante el proceso, como se ve en la imagen, piruvato a lactato, le quito el hidrógeno al NAD y lo convierto de su forma reducida a su forma oxidada. ¿Y cómo se le llama el proceso de formar de piruvato a lactato? Fermentación. Específicamente, como se forma lactato, fermentación láctica. Porque también existe la fermentación alcohólica, ¿no? Que forma alcohol. De hecho, si han visto cómo se forma el tepache, cómo se forma la piña colada, cómo se forma el vino, ya lo hemos discutido, ¿no? Que tomamos carbohidratos, los ponemos en ausencia de oxígeno y lo convertimos en alcohol, y eso es fermentación alcohólica. En este caso que formamos lactato es fermentación láctica. ¿Sí? Ok.
Entonces, sé que bioquímica es complicado, pero vayan preguntando por ahí cualquier cosa que no vayan entendiendo. Entonces, durante la glucólisis, en ausencia de oxígeno anaerobia, volvemos a la pregunta, ¿sí? Es el proceso que le quita o reduce, convierte el NAD reducido a NAD oxidado. La fermentación láctica, la fermentación de piruvato a lactato es quien le quita esos hidrógenos al NAD. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Entendieron o no? ¿Sí? La conversión de piruvato a lactato requiere que el NAD con hidrógenos se convierta en un NAD sin hidrógenos. Es decir, un NAD reducido a un NAD oxidado. Se oxida el NAD. ¿Sí, sí, sí? Va. Entonces, me tapa tu anuncio, ¿vale? Ese es el proceso. Primera pregunta. Siguiente, y acá se ve el proceso más a detalle, miren en la imagen. Piruvato a lactato, entra el NAD con el hidrógeno, sale el NAD sin el hidrógeno, estamos oxidando el NAD. Bioquímica. Siguiente pregunta. Les preguntan bioquímica en su examen de premedicina. Tienen que saber bioquímica, ¿no? Estamos apenas aprendiendo las bases. Durante la glucólisis es la enzima encargada de colocar el grupo fosfato a la glucosa. En la glucólisis tenemos que colocar un grupo fosfato a la glucosa que estamos metiendo al proceso de la glucólisis. Recuerden que glucólisis es tener glucosa a piruvato. Esa es la glucólisis. La primera reacción que vamos a manejar en la glucólisis es convertir la glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Cuál es la enzima que le coloca el fosfato a la glucosa? Muchos me comentan que la A, otros dicen que la B, ¿qué otra? A, C... ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Cuál es? ¿Cuál es la enzima que coloca a la glucosa un fosfato? Muchos dicen B, C, ok, A. Sí entren a las clases porque sí hay muchos que están muy perdidos en bioquímica. Ok, la enzima se conoce como glucosinasa o exocinasa, ¿no? Específicamente. Y es la encargada de convertir lo que vendría siendo mi glucosa en una glucosa llamada glucosa 6-fosfato. ¿Sí? La enzima es glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿no? Se llama glucosinasa. ¿Sí? Glucosinasa. Y ahora, la respuesta correcta sería ¿cuál entonces? La B, ¿no? ¿Cuál es la enzima encargada de colocarle un grupo fosfato a la glucosa? ¿Sí? ¿Cuál es la enzima encargada de colocarle un grupo fosfato a la glucosa? La glucosinasa. Y aquí hay varias preguntas a tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta a tomar en cuenta? Primero, ¿quién sabe por qué le tenemos que colocar un fosfato a la glucosa? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué tenemos que colocarle un fosfato a la glucosa? ¿Quién sabe esa pregunta? Para la fermentación, no. Para fosforilar, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es la razón? Resulta que cuando yo tengo la célula y yo tomo la glucosa y la meto a la célula, la glucosa, si yo no la amarro, ¿sí? Como si le dieran un amarre amoroso, se puede escapar de la célula otra vez. Y la forma en que la célula la retiene dentro de la célula la retiene dentro de sí a la glucosa es que le pone un candado que es un grupo fosfato en su carbono 6 y la convierte en glucosa 6-fosfato. La glucosa que meten a sus células cuando le ponen el candado del fosfato evita que se escape de nuevo de la célula. Entonces, la primera reacción que tenemos que hacer en la glucólisis es amarrar a la glucosa para que no se salga. Y eso se logra mediante una enzima llamada glucosinasa, que convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El fosfato evita que se salga, ¿sí? Una vez que tienes la glucosa 6-fosfato, el fosfato evita que se regrese. Exacto, esa es la razón principal que tenemos ahí, ¿no? Correcto. Siguiente argumento que quiero que entiendan. ¿Cómo se llama la enzima? Glucosinasa. La pregunta aquí sería, ¿qué son las sinasas? ¿No? ¿Qué es una sinasa? Es un tipo de enzima que hace ¿qué? ¿Quién sabe esta definición? Sinasa. ¿Qué hacen las enzimas sinasas? Allá.
¿Qué hacen las enzimas sinasas? ¿Qué hacen las enzimas sinasas? Porque es un concepto que deben entender. Fosforilan, más o menos. Degradan, fosforilan, agregan fosfato. Fosforilan, ok. La palabra correcta sería transfieren grupos fosfatos. Porque fosforilar es pegar un fosfato. Transferir es, la traducción tal cual sería quitarle el fosfato a alguien más y colocarlo en otra molécula. Es decir, tú traes un teléfono, te lo quito y se lo doy a otra persona. Transfiero grupos fosfatos. ¿Cómo que transfiere grupos fosfatos? Sí, ¿de quién? En la imagen se ve el ATP, trae un fosfato, se lo quité, lo convertí en ADP y se lo pegué a la glucosa. Vean cómo la glucosinasa, la sinasa lo que hizo fue quitarle un ATP, un fosfato al ATP, dejándolo como ADP, es decir, lo pasó de 3 fosfatos a 2 fosfatos y se lo pegamos a la glucosa. Entonces, las sinasas tienen la función de transferir fosfatos, ¿no? Transfieren fosfatos. Y en el caso de la glucosinasa, le transfieres un fosfato desde el ATP a la glucosa, convirtiéndolo en glucosa 6-fosfato. Esa es la función de las sinasas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? Es importante que entiendan, ¿sí?, ¿qué hacen las sinasas? Transfieren grupos fosfatos. Entonces siempre va a haber un pobre cristiano al que le esté robando el fosfato y alguien que lo va a recibir. ¿Sí? Correcto. Ok, dale me gusta y compartir el video para que lleguemos a más personas. Ok, ¿lo puedo repetir? Sí. Sinasas transfieren fosfatos. ¿De quién? Teníamos la glucosa sin fosfato. Luego tengo el ATP que tiene fosfatos. Luego termino con ¿qué? Con una glucosa con fosfato y un ADP con un fosfato menos. Acuérdense que el ATP tiene 3 fosfatos y el ADP tiene 2 fosfatos. Entonces, ¿qué hizo la sinasa? Le quitó un fosfato al ATP, se lo pasó a la glucosa. Transferencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Tal vez. Ok, sí, lo subimos también a YouTube. Siguiente pregunta. La enzima fosfoglucosa isomerasa realiza lo siguiente. Convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato, convierte la fructosa en fructosa 1,6-bifosfato o convierte el grupo aldehído de la glucosa 6-fosfato en una cetona. ¿Cuál sea la respuesta correcta? Si pueden ir al baño, la clase se sube a Instagram. ¿Cuál sea la respuesta correcta? ¿Cuál sea la respuesta correcta? Convierte a cetona, unos dicen que la A, unos dicen que la B, unos dicen que la A, otros dicen que la C. A, B. Ok, todos los que dicen A y B sigan entrando a las clases porque todavía les falta, ¿no? Sería la C, la respuesta correcta es la C, ¿no? Específicamente es la C. ¿Qué nos dice? Lo que viene siendo la enzima que se conoce como fructosa isomerasa, su nombre lo indica, isomeriza, convierte isómeros entre sí. Y aquí vemos la reacción. Estamos convirtiendo la glucosa 6-fosfato, que tiene un grupo aldehído, a una fructosa 6-fosfato, que tiene un grupo cetona. ¿Cómo que un grupo aldehído y un grupo cetona? ¿A qué hace referencia a eso? Ok, si se dan cuenta en la glucosa hasta arriba, yo tengo un grupo funcional que se ve así. Carbono con oxígeno. El carbono con oxígeno es un grupo funcional que se conoce como grupo carbonilo. En general, tenemos un grupo llamado carbonilo, que es un carbono con un oxígeno. Eso es el carbonilo. El carbonilo tiene 2 formas. Carbono con oxígeno y un hidrógeno, llamado aldehído. Y tengo una forma donde tengo un carbono con oxígeno y 2 cadenas laterales o radicales, llamado cetona. Repito, el carbonilo tiene 2 formas, aldehído, oxígeno y hidrógeno, o cetona, oxígeno con 2 cadenas laterales, ¿no? Con 2 carbonos a los lados, para quien dice. Entonces, estos 2 son primos, se parecen mucho, son hermanos gemelos, pero se conocen como isómeros entre sí.
Es decir, los azúcares específicamente pueden tener forma aldehído o pueden tener forma cetona. Y cuando los conviertes entre sí, a eso se le conoce como isomerización, formar isómeros. ¿Qué está haciendo la fructosa isomerasa? Que su nombre lo dice, forma un isómero. Convierte la glucosa con un grupo aldehído, el que se ve hasta arriba, en una fructosa, que es igual que la glucosa, pero con la diferencia de que en vez de un aldehído, tiene un grupo cetona, ¿no? Entonces estoy isomerizando la forma aldehído a la forma cetona, convirtiendo de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Y eso lo hace una enzima llamada fosfoglucosa. ¿Qué es fosfoglucosa? Glucosa con fosfato. ¿Qué está haciendo con la glucosa con el fosfato? La está isomerizando. ¿Sí? Está isomerizando. ¿Estamos de acuerdo? La está isomerizando a su forma cetona. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Regresando acá. ¿Qué hace la fructosa fosfoglucosa isomerasa? Como es una isomerasa, convierte isómeros. Isómeros de aldehído a un isómero tipo cetona. La C. El grupo carbonilo al centro no solo está en el centro, está como en el segundo carbono, ¿no? Y por la configuración no puede estar como tal en el centro de la molécula. Eso lo tenemos que ver en clase. Entran a la clase del domingo al megasimulador y ahí podemos discutir. Ahí pueden abrir su micrófono en la clase de Zoom y ya hablamos más a detalle. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces la respuesta correcta sería la C, ¿no? La enzima fosfoglucosa isomerasa, ¿sí? Convierte de la forma aldehído a la forma cetona. Siguiente pregunta. Son las 3 enzimas irreversibles de la glucólisis. Punto importante, enzimas irreversibles. ¿Por qué hablamos en lo que ven la pregunta, allá arriba? ¿Por qué nos importa una enzima irreversible? ¿Sí? ¿Por qué son importantes las enzimas irreversibles de la glucólisis? Resulta que existen procesos que son inversos entre sí. Por ejemplo, si yo hablo de convertir glucosa a piruvato, eso es un proceso llamado glucólisis. Y si hablara, que no es directamente de piruvato, de convertir piruvato hacia glucosa, eso es un proceso llamado gluconeogénesis. ¿Vamos? Hay reacciones que son las inversas de otras en el cuerpo. La pregunta es, ¿cómo logro regular ciertas reacciones? ¿Cómo logro parar la glucólisis sin parar la gluconeogénesis? ¿Cómo logro? Imaginen que están viendo una carretera entre dos ciudades, entre el punto A y el punto B. Si la misma carretera me lleva del A al B y es la misma carretera que me lleva del B al A, si yo cierro la carretera daño a todos, tanto los que van por la glucólisis como los que van por la gluconeogénesis, ¿no? Pero cuando existen caminos alternativos, yo puedo cerrar un camino sin afectar al otro. Y es lo que pasa en lo que vendría siendo la glucólisis. Las enzimas de la glucólisis, hay 3 pasos específicos que son irreversibles. Y esos son los puntos que el cuerpo regula cuando quiere regular la glucólisis sin afectar a las otras enzimas. ¿Cuáles serían las 3 enzimas? La A, la B o la C. Glucosinasa, fosfoglucoquinasa o gliceraldehido 3-fosfato, glucosinasa, fosfofructoquinasa 2, piruvatosinasa o la C, glucosinasa, fosfofructoquinasa 2 y piruvatosinasa. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Y ahí tenemos un error. De hecho, pausa, edición. Error de dedo. ¿No? La respuesta correcta sería ¿cuál? La C, ¿no? La respuesta correcta sería la C, porque tenía un error ahí. Las 3 enzimas más importantes de la glucólisis son la glucosinasa, porque es irreversible, la primera que ya discutimos. La fosfofructoquinasa 1, también irreversible. Y la piruvatosinasa, también irreversible, porque son los puntos de regulación del proceso. Y vean, las flechas lo indican. Cuando convierto de glucosa a glucosa 6-fosfato, es irreversible. Cuando convierto de fructosa 6-fosfato a
fructosa 1,6-bifosfato, es irreversible también la reacción. Y cuando convierto fosfoenol piruvato en piruvato, es irreversible también. Estas son las 3 reacciones y las 3 enzimas que son irreversibles en la glucólisis. ¿Estamos de acuerdo? Ok, es complicado, pero sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Entendió? Ok. Son cosas que les pueden preguntar en su examen. Son 3 enzimas irreversibles. Las 3 enzimas que se deben de saber sí o sí de la glucólisis. Si les preguntan una enzima de la glucólisis, van a ser cualquiera de estas 3. Glucosinasa, fosfofructoquinasa 1 o piruvato-sinasa. ¿Por qué son importantes? Porque no son reversibles. Es decir, no pueden ir hacia adelante y hacia atrás. Solamente van en un sentido. ¿Qué hace cada uno? Ahí lo vemos, ¿no? Fructosa 6-fosfato convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Lo está diciendo su nombre. Fosfofructosa sinasa. ¿Qué es eso? Fosfofructosa es una fructosa con un grupo fosfato. ¿No? Y sinasa, ¿qué quedamos que hacen las sinasas? ¿Qué quedamos que hacen las sinasas? ¿Sí? ¿Qué quedamos que hacen las sinasas? Por ahí, comenten, los estoy leyendo. Transfieren, fosforilan no, transfieren fosfatos. ¿De quién? Miren, aquí hay otro ATP que está perdiendo su fosfato y se lo está dando ¿a quién? A la fructosa 6-fosfato. Y como la fructosa 6-fosfato ya tenía un fosfato y le colocamos un segundo fosfato, se convirtió en fructosa bifosfato, bis de 2, ¿no? Bisfosfatos, porque la sinasa le transfirió un grupo fosfato nuevo. ¿Y dónde se lo colocó? En el carbono 1 y en el carbono 6. Ya venía uno en el carbono 6 y le colocamos uno en el carbono 1. De aquí se ve carbono 1 un fosfato, carbono 6 otro fosfato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro esto? Pero la fructosa perdió ADPs, ok, a Instagram. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean cómo los nombres tienen un sentido. La bioquímica no es difícil, lo que pasa es que no entienden los conceptos clave, ¿no? Entonces, es una sinasa que transfiere fosfato y lo vemos como los nombres cuadran. La segunda, piruvato, fosfoenol piruvato a piruvato. ¿Qué se hace también? Se llama piruvato sinasa. Piruvato sinasa. ¿Qué hacen las sinasas? Transfieren grupos fosfatos. De nueva cuenta, ¿qué está pasando aquí? Le estás quitando un fosfato a la fosfoenol piruvato para dejar al piruvato. Vean cómo decía aquí, fosfato, piruvato. Se lo quitas y formas el piruvato ya sin el fosfo, ¿no? Solamente piruvato. ¿Quién le transfirió, le quitó ese fosfato? La piruvato sinasa, que transfiere fosfatos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, no, tal vez? El enol es un grupo funcional que se llama así tal cual, grupo enol, ¿no? Esa reacción es más complicada, habría que verla a detalle. Siguiente pregunta. ¿En cuál de las siguientes reacciones se consume ATP en la glucólisis? ¿Cuál de las siguientes reacciones se consume ATP en la glucólisis? Ok, me preguntan por ahí de dónde viene el fosfato. En realidad el fosfato viene del fosfoenol piruvato, se lo quitas y se lo pones al ATP. ¿En cuál de las siguientes reacciones se consume ATP en la glucólisis? Glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. ¿En cuál de las siguientes reacciones de la glucólisis se consume, es decir, se utiliza un ATP? ¿Cuál sería? ¿A, B o C? Gluconeogénesis, ¿quieren que explique? Ok, otra clase explico gluconeogénesis. Vamos a tratar de ver todas las reacciones así, pregunta por pregunta. Entren a la clase del domingo al simulador y ahí podemos ver lo de gluconeogénesis. Acuérdense, en el link de TikTok, ahí hay un link para el simulador que vamos a tener el domingo. Va a ser una clase por Zoom conmigo, donde van a las 2 de la tarde hora México, donde van a poder abrir su micrófono y preguntarme. Es difícil a veces leer todas las preguntas, ¿no?
Entonces, allá por Zoom va a ser más fácil, así que vayan a darle clic al link para registrarse a la clase. Ok, ¿cuál sería? La clase sí, se graba y se sube a Instagram. La de aquí, la de Zoom no. Ok, ya A, unos dicen que la B, otros dicen que la C, buenas noches. Ok, vamos a ver, la respuesta correcta ¿cuál sería? ¿Cuál consume ATP? La B, de glucosa, glucosa 6-fosfato, y aquí lo vemos, ¿no? La primera y la tercera reacción de la glucólisis consume ATP porque son sinasas que requieren robar un fosfato del ATP para pegárselo a sus respectivas moléculas. Y vean, cuando yo convierto de la glucosa a la glucosa 6-fosfato, ese fosfato ¿de dónde lo saco? De un ATP. Se lo tengo que robar de un ATP y por lo tanto la primera reacción de la glucólisis consume un ATP. Lo necesita para robarle su fosfato. ¿Estamos? Esa es la respuesta, glucosa a glucosa 6-fosfato. Pero no es la única reacción de la glucólisis donde se consume un ATP. También existe otra, la tercera reacción de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Acuérdense que la fructosa pasó de tener un fosfato a tener 2 fosfatos. ¿Y de dónde voy a sacar ese fosfato que estoy agregando? También de un ATP. Así que la tercera reacción de la glucólisis también consume un ATP y pasamos de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Regresando a la pregunta anterior, nos decía, ¿cuál de las reacciones consume un ATP durante la glucólisis? Respuesta correcta, la B, glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué momento saben cómo sacar un hígado? ¿Estamos de acuerdo con la respuesta? Ok, me preguntan unos ahí, ¿qué es el ATP? ¿No? ¿Qué es el ATP? Adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato. O adenosina trifosfato. Es un nucleótido, ¿no? Que tiene un azúcar. Ya lo expliqué, hay un video en TikTok de esto, ¿no? De hecho hay un corrido que lo explica, ¿no? Un correo tumbado que lo explica. Es un azúcar con una base nitrogenada que específicamente sería una adenina. Tienes un azúcar, una base nitrogenada que se llama adenina y tienes fosfatos que son 3 fosfatos que los represento con P. Como hay 3 fosfatos y hay una adenina con un azúcar, a esto se le conoce como un nucleótido, ¿no? Y como es un nucleótido de adenina con 3 fosfatos, se le llama adenosina trifosfato. Adenina trifosfato. Una adenina con un azúcar y 3 fosfatos, ¿no? Cuando yo tengo solo 2 fosfatos, a esto se le llama adenosina difosfato. ¿Por qué di? ¿Por qué con D? Porque son 2 fosfatos ahora. Y cuando solo tienes un fosfato, ¿cómo se le llama? Adenosina monofosfato, AMP. Entonces, el ATP es la forma con 3 fosfatos. Luego tienes el de 2, que es el ADP. Y luego tienes el de 1, que es el AMP. Son lo mismo, lo que cambia es el número de fosfatos, ¿no? O sea, la pregunta que me decían, ¿qué es un ATP? Esto es un ATP, ¿no? Entonces, cuando le robamos, por eso cuando ven en las fórmulas que le robamos un fosfato al ATP, se convierte en un ADP, de tri a di. Si le robábamos 2 fosfatos, lo convertirías a un AMP. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes reacciones de la glucólisis se produce NAD reducido? El NAD que estábamos discutiendo hace rato, que se tenía que liberar durante la conversión de piruvato a lactato, se produce en una reacción de la glucólisis, ¿no? Se produce en una reacción de la glucólisis. Entonces tenemos glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, ahí se produce el NAD, o en la fosfonol piruvato a piruvato, o en gliceraldehido 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. ¿Cuál de esas reacciones es donde se produce el NAD?
A, B o C. A, B o C. Sale, acuérdense de darle me gusta y compartir el directo para que lleguemos a más gente, ¿no? Me sorprende que haya tanta gente aprendiendo bioquímica a las 10 de la noche. ¿Cuál? A, unos dicen que la B, unos dicen que la C, unos dicen que la C, ok, los que dicen A y B los veo el domingo porque es la C, ¿no? Entonces, la C. La reacción de conversión del gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? A 1,3-bifosfoglicerato, aquí se ve gliceraldehído 3-fosfato, a 1,3-bifosfoglicerato, es una reacción de óxido-reducción, ¿no? Porque se mueven electrones. Y para poder mover una reacción de óxido-reducción se requieren coenzimas transportadoras de electrones como el NAD. Vean, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa requiere NAD. Básicamente, ¿qué pasa aquí? El gliceraldehído tiene hidrógenos. Yo se los necesito quitar. ¿Cómo se los voy a quitar? Se los voy a pasar al NAD, que llega sin hidrógenos y se va con hidrógenos. ¿Y qué pasa con el gliceraldehído al perder sus hidrógenos? Se convierte en 1,3-bifosfoglicerato. ¿No? 1,3-bifosfoglicerato. El gliceraldehído tenía hidrógenos, había que quitárselos, se los quitó el NAD y se convirtió en el NAD con hidrógenos, el NAD reducido, y se convirtió en 1,3-bifosfoglicerato. Es una reacción de óxido-reducción, ¿no? El NAD fosfato es un NAD diferente, es igualito pero con un grupo fosfato que se ve en las reacciones de la vía de la pentosa fosfato. Es una vía que produce moléculas de una gran potencia reductiva y que tiene que ver con enfermedades como la drepanocitosis. Es un tema largo también, se puede explicar, pero requiere otra clase para eso. Ok, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué se agrega un grupo fosfato? ¿Por qué se agrega un grupo fosfato? Porque es parte de la reacción, ¿no? Parte de la reacción de la glucólisis agrega un grupo fosfato pero libre. Un grupo fosfato suelto, ¿eh? No lo estás robando de alguien más. Vean que por eso no se llama sinasa la enzima. Porque les decía que la sinasa le roba a alguien y la pega. Aquí como estás colocando un fosfato que andaba libre, suelto, que no le pertenece a nadie, realmente no hay una sinasa, no hay una deshidrogenasa. Y tip para la vida, para la bioquímica, las enzimas que se llaman deshidrogenasas o reductasas son enzimas de óxido-reducción, ¿no? Son enzimas de óxido-reducción. Entonces, la pregunta nos decía, ¿cuál de las siguientes reacciones en la glucólisis es la responsable de formar el NAD reducido? Y la respuesta es gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Esta es la reacción donde en la glucólisis se produce el famoso NADH o NAD reducido. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que deben de saber. ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Estamos de acuerdo? Reacción de la glucólisis donde se produce el NADH. ¿Dónde deben saber? La liga se encuentra en el video de TikTok. Hay uno que dice registrarse para el megasimulador. Ahí ya pueden entrar a Zoom, pueden hablar con nosotros directamente, ¿no? Pueden hablar con nosotros directamente, sí, pues. El día domingo, el domingo a las 2 de la tarde, ¿no? Porque sé que es difícil preguntar aquí como tal. Correcto, donde dicen reductasas y hidroxidrogenasas son las que catalizan reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes reacciones produce ATP en la glucólisis? ¿No? ¿Cuál de las siguientes reacciones produce ATP en la glucólisis? La 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, la fosfoenol piruvato a piruvato o la gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. ¿Cuál es la reacción de estas que produce ATP? Acuérdense que hace rato hablábamos de las que consumían ATP. Y ahora vamos a hablar de una reacción que produce ATP. ¿Cuál de las reacciones que tengo ahí produce ATP durante la glucólisis? Unos dicen que la 1, unos dicen que la A, unos dicen que la B.
Dice, en Instagram, sí, las clases están en Instagram. En nuestro Instagram es cursos-premed1. Cursos-premed1, ¿no? Ok, vamos a ver. Producción. Creo que aquí, sí, aquí tengo un error porque creo que era cuál de las siguientes no produce. Sí, aquí hay dos respuestas, ¿no? La A y la B son correctas. Sí, los que pusieron A y B están en lo correcto porque las dos son válidas, la A y la B. Sorry, ahí, error de dedo. Veamos la reacción. Nos dice, y su nombre lo indica, ¿no? Vean allá. Cuando hablamos de 1,3-bifosfoglicerato y luego lo convierto a fosfoglicerato, se perdió un fosfato, ¿no? ¿Y a dónde acabó ese fosfato? En un ATP. Y se produce ATP. Cuando yo quito el fosfato al bifosfoglicerato y lo convierto en fosfoglicerato, quité un fosfato y lo uso para formar un ATP. Primera reacción donde se produce un ATP en la glucólisis. Segunda reacción donde se produce un ATP en la glucólisis, la conversión de fosfoenol piruvato a piruvato. Lo mismo, el fosfoenol tenía un fosfato y el piruvato ya no lo tiene. ¿Dónde acabó ese piruvato? En el ATP. Tomamos un ADP con dos fosfatos y le puse un fosfato de más que yo le quité al fosfoenol o que yo le quité al bifosfoglicerato. Y acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, tiene que acabar en algún lugar. Y acabó en el ATP, tanto en la reacción que vemos arriba como en la reacción que vemos abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en la reacción de 1,3-bifosfoglicerato a fosfoglicerato, se forma un ATP y en fosfoenol piruvato a piruvato se forma otro ATP. En las dos reacciones se forman ATP. ¿Estamos de acuerdo? No sé qué haces aquí, bienvenido. ¿No? ¿Qué hacen aquí a las 10 de la noche con clases de bioquímica? Ok, ya está la primera reacción, ¿no? Vemos bifosfoglicerato, vean ADP a ATP. Perdió el fosfato, ¿sí? Que tenía. Y acá la otra, fosfoenol piruvato a piruvato, lo mismo, de ADP a ATP. Dos reacciones donde se producen. Si van llegando, acuérdense que esta clase se sube a nuestro Instagram, cursospremed1, ¿no? Cursos Premed 1-Premed 1, ahí se va a subir la clase completa y el domingo tenemos un mega simulacro donde van a poder entrar en Zoom y hablar directamente con nosotros para preguntarnos, ¿no? Con el micrófono. Entonces vayan allá al botón de la bio de TikTok y regístrense para poder registrarse el evento de Zoom. Ok, siguiente pregunta. Es la enzima encargada de convertir el piruvato hacia lactato. Hace rato hablábamos de esa reacción, ¿no? ¿Cómo convertimos en la glucólisis anaerobia el piruvato a lactato? La pregunta ahora es, ¿cómo se llama la enzima que lo realiza? ¿Quién es la enzima que convierte mi piruvato a lactato? ¿La A, la B o la C? A, B o C. Piruvatocinasa dicen uno dice ahí muy seguro. La B, la A, la B, la B, la A. Que nadie dice que la C, ¿por qué nadie quiere la C? Ok, sale. Los que digan la A y la C, los veo el domingo también, ¿no? La respuesta correcta es la lactato deshidrogenasa, ¿no? ¿Sí? La enzima que se encarga de convertir el piruvato a lactato, ¿sí? Es la piruvato deshidrogenasa, una enzima que también deben de conocer. Ahí está la reacción, ¿no? Piruvato a lactato es catalizada por una lactato deshidrogenasa, ¿no? Los nombres de las enzimas no siempre indican sus sustratos, ¿no? El gran problema de la lactato deshidrogenasa es que es una enzima reversible. Entonces, cuando tú conviertes lactato a piruvato, es la misma enzima de piruvato a lactato. Resulta ser que le pusieron el nombre de la reacción de lactato a piruvato, lactato deshidrogenasa, pero es la misma enzima. La lactato deshidrogenasa es la que convierte mi piruvato a lactato, es la que forma el ácido láctico en el cuerpo. Ese ácido láctico que se acumula en el cuerpo cuando hacen mucho ejercicio, ¿no? Y que es lo que le provoca que les hartan y les duelan los músculos cuando hacen demasiada actividad física, ¿no? La lactato deshidrogenasa es la responsable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, enzima encargada de convertir piruvato a lactato, lactato deshidrogenasa. Siguiente pregunta. Y la última, la conversión de piruvato a lactato, ¿qué tipo de reacción es?
¿Hidrólisis, reducción o de oxidación? Hidrólisis, reducción, oxidación. De piruvato a lactato. La A, la B. Piruvato, lactato. A, B. B. A, ok. Respuesta correcta, la B, ¿no? La reacción de piruvato a lactato es una reacción de reducción, ¿no? Y ahí se ve en la imagen, lo vamos a explicar aquí en el pizarrón para que lo entiendan más. ¿Por qué? Cuando yo convierto el piruvato a lactato, entra una enzima, una coenzima llamada NAD. Aquí está. La NAD entra con los hidrógenos y los electrones y va a salir sin ellas. ¿No? ¿Por qué? Básicamente, para que lo recuerden así, el piruvato está en su forma oxidada y el lactato es la forma reducida y el NAD está en su forma reducida y se va a convertir en su forma oxidada. Como yo voy a convertir mi piruvato a su forma reducida, digo que estoy reduciendo el piruvato a lactato, porque lo estoy convirtiendo de su forma oxidada a su forma reducida. Y por lo tanto, la reacción de convertir piruvato a lactato es una reacción de reducción, ¿no? Yo estoy reduciendo el piruvato a lactato, ¿sí? Reduzco el piruvato a lactato. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí, no, tal vez? ¿Sí? Recuerden eso, hidrólisis es cuando rompes una molécula al agregar agua. La hidrólisis es una reacción enzimática donde tú agregas una molécula de agua y separas dos moléculas, ¿no? Están pegadas, le echo agua, como dijera un meme, ¿no? Le echo agua y se separan, ¿no? Es hidrólisis, romper con agua. Y aquí es reducción. A ver, realmente es una reacción de óxido-reducción, pero específicamente el piruvato se reduce a lactato. Recuérdenlo así. Y a ver, ¿cómo se llamaría o qué tipo de reacción sería? La inversa, pasar de lactato a piruvato. ¿Qué tipo de reacción creen que sea? Saludos desde Oaxaca. ¿Qué tipo de reacción creen que sea la inversa? Pasar de lactato a piruvato. ¿Qué tipo de reacción creen que sea? ¿Qué tipo de reacción sería? Lactato a piruvato. Oxidación, correcto. Si de piruvato a lactato estoy reduciendo el piruvato a lactato, también puedo decir que voy a oxidar el lactato a piruvato, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y entonces, esa es la última pregunta de... Yo opino que fue gol del Perú, nos robaron, chale. Ok.